Después de varias experiencias profesionales en estudios de agencias creativas, en 2008, junto con otros socios, monta La Nevera. Luego, el hecho de que sus padres fueran empresarios despertó en ella el deseo de tener su propio estudio como un camino natural. Y en 2013, pues, se lanzó. Durante estos 11 años de trayectoria han desarrollado multitud de proyectos de todo tipo, entre ellos pues, de naturaleza editorial, que sabéis pues, que nos toca un poquillo más la patata y nos declaramos muy fan de su trabajo. Pero es que además luego conoce a Laia y Laia es que es majísima y luego te lo explico, eres más apañada que un campero de pollo. Luego te lo explico, ¿vale? Recibamos con un fuerte aplauso a Laia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, primero de todo agradecer a Salva, a Ana y a todo el equipo de Rayitas Azules por invitarme a esta charla. Y bueno, como todas sabéis, hoy he venido a hablar de algunos de mis fracasos profesionales, así que vamos allá. Como decía Salva, en 2008 monté mi primer estudio, se llamaba La Nevera, juntamente con un socio italiano, Francesco, y bueno, al cabo de un par de años nos asociamos con dos chicos más, con Román y Elena, y montamos Creative Affairs. La verdad que bueno, teníamos visiones completamente distintas de lo que era un estudio de diseño, ya sea por tipología de proyectos, clientes, cómo hacer presupuestos, y así que al cabo de 3 años bueno, decidimos separarnos, y aquí sí que ya monté mi propio estudio en 2013 con mi propio nombre. Han pasado ya 11 años, ¿vale?, desde que decidí dar el gran salto. Como decía Salva, para mí montar mi propio estudio era una forma natural de desarrollarme profesionalmente, era lo que siempre había vivido en casa y era para mí lo que tenía máximo sentido, ¿no? Actualmente en el estudio somos 4 chicas, 4 profesionales, yo soy la directora creativa y luego está Cristina, que también es diseñadora, está Eva, que bueno, Cristina lleva 8 años en el estudio, Eva lleva 6 meses más o menos y Carla, que es la Project Manager, que lleva aproximadamente 1 año con nosotras. A mí bueno, lo que realmente me gusta de nuestro estudio es que es un estudio pequeño, compacto, es un espacio donde nosotras podemos compartir, abrirnos, explicarnos cómo estamos, cómo nos sentimos. O sea, para mí es como un pequeño refugio y realmente poder tener ese espacio y trabajar de forma tranquila, abierta, ¿no? Pues bueno, hace que luego todo fluya muchísimo mejor. En el estudio trabajamos en distintos campos del diseño, trabajamos en identidades visuales, haciendo proyectos de marca, sistemas visuales también. En diseño editorial trabajamos diseñando cubiertas de libros, libros enteros, revistas y luego para empresas pues también catálogos, memorias anuales. Luego también nos piden algunas campañas, sobre todo para instituciones culturales, ayuntamientos. Y luego también tenemos un pequeño espacio reservado para proyectos personales, que son aquellos proyectos en los cuales nos gusta salir de lo digital y materializar nuestras ideas con técnicas de impresión distintas, intentando ensuciarnos las manos, no sé, un poco como coger nuestras ideas, ¿no?, que tenemos en la cabeza y directamente utilizar las manos sin tener que pensar a nivel conceptual qué queremos expresar, ¿no?, algo que sea como más instintivo. Prueba de ello tenéis en vuestras tote bags un pequeño regalito que luego más tarde mis compañeras os explicarán para qué sirve. En el estudio los proyectos que entran tienen que al menos cumplir alguna de estas 3 características, o tienen que tener un buen presupuesto, sobre todo esto se cumple en empresas pues, grandes, o son proyectos que tienen que tener visibilidad, que tenga visibilidad el proyecto y por lo tanto también una repercusión en nosotras, en el estudio, o que el cliente nos dé libertad creativa. Sería genial si cumpliera las 3 cosas, pero de momento nunca ha pasado, a ver si algún día pasa. Y bueno, cuando Salva me llamó y me invitó a venir aquí, la verdad que me hizo muchísima ilusión.
Y claro, venir aquí y contaros los proyectos que hacemos en el estudio, bueno, sí que es interesante, pero les quería dar algo más, ¿no? Quería crear un relato que para vosotras fuera más interesante y que realmente os llevaseis a casa alguna cosa, ¿no? que hubieras aprendido hoy aquí. Entonces, un día, escuchando la radio, estaba escuchando un podcast y estaban hablando precisamente de situaciones frustrantes, ¿no? Entonces digo, bueno, pues sería una buena oportunidad, ¿no? Venir aquí, abrirme, sincerarme y explicaros situaciones frustrantes que he pasado en mi vida profesional y cómo las he superado o no, ¿vale? Todas estas situaciones son momentos que a nivel profesional luego, yo os iré contando, me han ayudado y me han modelado y me han construido y me han hecho ser la profesional que soy ahora, ¿no? Entonces, bueno, como que por eso he querido nombrar la charla El dulce sabor del fracaso, ¿no? Porque el fracaso puede tener también un sabor dulce, ¿por qué no? Y ahora lo vamos a ver. El primer proyecto que os quería explicar es la revista Panenka. No sé si la conocéis, es una revista de cultura futbolística que utiliza el fútbol como excusa para hablar de política, de arte, de cine, de sociedad, bueno, de muchísimos temas. Pues en 2011 me llamó su actual director, que es Aitor Lagunas, con su socio en aquel momento, que era César Sánchez, y me invitaron a mí, en aquel momento en el estudio Creative Affairs, a diseñar la revista de Panenka. Os explico para quien no sepa quién es el señor Panenka. Antonín Panenka es un futbolista que en la final de la Eurocopa del 76 marcó un penalti con unas características muy particulares. Fue la primera vez, era un penalti que lo marcó directamente a portería, una volea así un poco como levantada, de forma suave y como que deja al portero desconcertado porque normalmente se lanzan a izquierda o a derecha. Pues un poco eso es lo que quería hacer Panenka, la revista. Esta era su filosofía. Yo en aquel momento nunca había diseñado una revista y para mí, bueno, lanzarme y hacer un producto de diseño que nunca había hecho era un gran reto, pero bueno, a mí me gustan mucho los retos, soy una persona muy inquieta y dije que sí. Entonces la primera cosa que fue empezar a comprarme muchos libros. Estos fueron algunos de los 3 libros que me compré. Después me fui a librerías y empecé a comprar un montón de revistas para ver un poco cómo se hacían las revistas. Y a partir de aquí, pues, empecé a montar, ¿no?, mi máster en diseño editorial. Bueno, luego ya empezamos a trabajar en el proyecto, como la revista era, como el señor Panenka era una personalidad de los años 70, entonces bueno, empezamos a recolectar documentación, información, a ver cómo se usaban las tipografías, los colores, las fotos de esta época y después empezamos a pintar la revista, ¿no? Estas fueron las primeras propuestas que hicimos de la portada. La cabecera, que es esta, que actualmente sigue la misma, donde la E es el centro de donde se chuta, ¿no? se marca el gol, que está resaltado por estas dos líneas. Y a nivel de estrategia de portada, pues bueno, propusimos hacer una portada fotográfica o ilustrativa y poder ir cambiando, ¿no? A nivel de interiores, bueno, primero empezamos a esbozar un poquito el mood, ¿no? la esencia, ¿no? Intentando esto, ¿no? Que tuviera este toque retro con la multiplicidad de líneas, esta tipografía condensada que recuerdan las camisetas de los jugadores de fútbol de los años 70, jugando con los colores verdes, el rosa, colores más apagados. Bueno, y empezamos a trabajar, ¿no? Y al cabo de unas semanas viene Aitor y me pregunta, oye, Laia, ¿qué haces este fin de semana? Y yo, pues no sé, Aitor, bueno, éramos amigos, ¿no? O medio amigos. Digo, pues no sé, pues vamos al cine o ¿qué me estás proponiendo, no? Y me dice, no, mira, ¿sabes qué pasa? Es que esto era un jueves. El martes el señor Antonín Panenka hará 35 años que marcó el gol. Y claro, hay que lanzar un PDF número 0 de la revista. Y yo, Aitor, faltan 4 días. Y dice, sí, yo ya tengo todos los artículos encargados, así que nada. Y yo, vale, pues venga, vamos a hacerlo. Entonces era doble reto, nunca había hecho una revista y la tenía que hacer en 4 días.
pues nada, pues vamos a hacer, a ver qué pasa. Bueno, pasaron muchas cosas y aquí las voy a contar. ¿Qué pasó? Esto es la revista final, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, hay un cóctel tipográfico muy bueno, ¿no? Muy interesante. Partimos la cara de jugadores por la mitad en el pliego, no se leía el titular, no hubo ningún tipo de edición gráfica, fotos súper oscuras, textos que no se leían, pero la más gorda de todas fue que elegimos una tipografía para cuerpo de texto que no tenía sus itálicas. Entonces, bueno, como bien dice Enric Jardí, os tenéis que asegurar que vuestra tipografía llegue hasta el final. Yo que les decía a los periodistas, digo, mira, veis, porque ellos editaban el texto de la maqueta, ¿veis esta casilla aquí que dice inclinación? Pues aquí le pones 11 grados. Y así vamos tirando, porque no sabía qué decir, en fin. Pero bueno, y estuvieron utilizando esta tipografía, pues yo creo que al menos 3 o 4 años. Sí, sí. Hasta que vino una chica, hizo un rediseño total y ya la cambió. Bueno, y aquí pasó. Pero bueno, después de esto, ¿no?, que lanzamos el número 0, también otra cosa que pasó es que mi socio, lo hacíamos dos personas, Francesco y yo, él se puso enfermo y me dejó sola. Él vino el sábado, hizo conmigo la revista y el domingo se puso enfermo y se fue. Y entonces me quedé sola con 7 o 8 periodistas más haciendo la revista. Bueno, al cabo de 4 días, cuando la revista ya salió, pues bueno, el señor Diego Areso hizo una entrada en su blog, en Quinta Tinta, que yo en aquel momento me lo tomé fatal. Pensé, qué horror, por Dios, o sea, ha sido un estreno en editorial horroroso, me quiero morir. Cuando la gente vaya a leer todo esto, y bueno, y él decía esto. Dice que por definición los números 0 están a medio cocinar. Dice, en este panenka se nota un poco. El diseño incluye ideas muy elaboradas, pero también páginas que necesitan algo de reflexión. Dice, bueno, es un trabajo de mérito y no reconocerlo sería injusto. Sin embargo, ¿no?, se respira una mezcla de entusiasmo desenfrenado y caos que acabará por reposar. Claro, lo que no sabía Diego es que hicimos la revista en 2 días. Entonces, yo sé que es verdad que preparando la presentación recuperé este post y pensé, bueno, no está tan mal. O sea, en aquel momento me lo tomé fatal, pero pues no está tan mal. Y luego, pues bueno, yo presenté el proyecto a los Laus, porque siempre presento cosas. Ah, bueno, perdón, aquí me he dejado aquí un poco el tip que os quería dar, ¿no? Así en general, es que cuando os propongan un proyecto que no sepáis nada, pero que os apetezca mucho hacerlo, un poco como Spike, pues lanzaos, saltad al vacío, probad, aventuraros en retos nuevos y si no sabéis hacer alguna cosa, pues seguramente alguien os puede ayudar, hay libros, no sé. Entonces, yo creo que siempre es como muy interesante. Y después también el otro día estaba escuchando por la radio que precisamente aventurarse en proyectos nuevos genera dopamina, que es, bueno, es la hormona del bienestar, ¿no? Entonces, no sé, es como un doble check, ¿no? Y entonces, bueno, me parece como súper genial poder atreverse a hacer este tipo de proyectos. Y como os estaba comentando, al final presenté el proyecto a los Laus y ganó, no sé por qué, pero bueno, le premiaron con un bronce. Bueno. El siguiente proyecto que quería comentar es una colección de libros de ensayo que hicimos hace 3 años para el Centre d'Art Santa Mònica. El Centre d'Art Santa Mònica es un centro de arte que está en Barcelona, está en las Ramblas, donde en 2021 tuvimos la oportunidad de rediseñar su identidad visual. Esta es la fachada, el logotipo está en la parte superior, está hecha en letras de neón. Y bueno, así resumiendo un poco, la identidad es una identidad flexible, que se adapta al espacio donde está apareciendo y que todos los elementos de la comunicación, ¿vale?, se van desplazando siempre a los lados. ¿Para qué? Para dejar la parte del centro libre y para que la gente, para invitar a la participación. O sea, el Centre d'Art Santa Mònica no sitúa la obra de arte en el centro, sino que sitúa al visitante en el centro. Y es el visitante que se relaciona con la obra de arte, que participa, que colabora con la obra y con los artistas. Entonces, a partir de esta identidad, de allí nació la idea, el concepto, para empezar a desarrollar la colección de ensayo del Santa Mònica.
Bueno, empezamos a probar, a hacer algunas pruebas y tal, pero ya vemos bastante claro que el hecho de colocar todos los elementos, ¿no?, al borde, al margen, creando también esta tensión en la cubierta y destacando muchísimo el nombre de los artistas que colaboraban en el ensayo, que eran los mismos que colaboraban en la exposición, darles también muchísima importancia. De allí, bueno, seguimos trabajando con el título de la publicación que de alguna forma iba generando este espacio, ¿no? Iba generando este espacio en el centro vacío, ¿no? Inicialmente no queríamos usar fotografía, pero el cliente sí quería usar fotografía, entonces, bueno, a veces vas tirando la cuerda, pero no, a veces no puedes. Para las interiores, bueno, usamos el mismo concepto, ¿no?, de dejar los márgenes vacíos, desplazar las cajas de texto a los extremos, situar en medio también las notas al margen, que son siempre aquellas grandes olvidadas y las queríamos destacar. Después también queríamos crear estas lecturas tensionadas, escapando algunas líneas, superponiendo estas líneas con el texto para crear una incomodidad al usuario, usando también un par de tintas en las interiores. Y para las imágenes, para las fotos, había dos tipos de fotos, las fotos de proceso. Nos pareció muy interesante separar la fotografía en capas de color, en la cuatricomía, CMK, y hacer como que se están creando, ¿no?, que se están formando las fotos y las pintamos de distintos colores. Y para las fotos finales, pues el mismo proceso, pero ya con las 4 capas de colores solapadas. Esta era la parte de proceso, o sea, toda la parte de proyecto que le presentamos al cliente, que, bueno, al final decidieron hacer toda la tripa a una sola tinta, ¿vale? Y la cubierta máximo podíamos usar 2 tintas. Además, con la complejidad de que la publicación tenía que ser a 2 idiomas, en catalán y en castellano. Entonces, lo que hicimos fue usar positivo y negativo para indicar cuál era cada uno de los 2 idiomas. El catalán, que es este de aquí, y el castellano, que es el negativo. Bueno, pues aquí quedaron las cubiertas con esta imagen que se entrevé. Aquí hay un ejemplo de las páginas interiores, donde se ven todos estos gestos que he estado comentando, el tema de las imágenes, estas líneas que se escapan, estas fotos, ¿no?, que se están montando, que se están creando. Y aquí las fotos finales de la obra, de cada una de las exposiciones. Y recupero otra vez la portada, porque yo no sé si veis algo raro, ¿no?, en la versión en castellano. Claro, esto es una foto y la foto está un poco editada, ¿no? Pero la versión en castellano, yo el día que fui a la librería Finestras, que es una librería de referencia en Barcelona, que siempre me encanta ir a comprar, ¿no?, cuando hago una publicación, me gusta mucho ir a comprarla. La veo allí, la miro y digo, ¡buah! ¿Qué es eso? Es una mancha roja. ¿Dónde está el texto? No han impreso el texto. Y bueno, me quedé como muy en shock, ¿no? Me quedé, ¡buah! ¡Qué horror! Digo, ¿qué fallo? Pues no se leía, o sea, no había suficiente contraste, el rosa con el rojo, y la versión en castellano no se lee. En interiores no se lee. Si sales fuera de la calle, sí, pero en los interiores no. Entonces, claro, fue un poco frustrante porque evidentemente recibí la llamada del cliente, ¿cómo puede ser, ¿no?, que haya pasado eso? Y los siguientes libros que hicimos de la colección me obligó literalmente a hacer pruebas de color. O sea, yo, no sé, me sentía como regañada, ¿no?, por el maestro que tenía que hacer pruebas de color. Entonces, bueno, por favor, haced siempre el salto de la pantalla al papel, en todo momento, en todo proceso, ya sea para ver cuerpos de texto, para ver texturas, para ver cómo funciona todo lo que estáis diseñando, pero sobre todo también para ver el color, ¿no? Y si tenéis que gastar no sé, 80 € para hacer un match print, pues os lo gastáis. Yo en aquel momento, pues a veces lo hago, a veces no, y aquí no lo hice, pero hacedlo, por favor.
El tercer proyecto que os he venido a contar es una revista, la revista se llama Diseño Interior, es una revista de interiorismo de más de 30 años en el sector, es una revista dedicada al profesional del interiorismo. Pues su directora, Pilar Marcos, se puso en contacto con nosotras hace un año, en verano del año pasado, porque tenía una revista que llevaba mucho tiempo con un mismo diseño que había funcionado muy bien, pero era una revista muy rígida, muy monótona, con muy poca personalidad gráfica y necesitaba, bueno, modernizarla. Y luego ella me explicaba pues, que había muchos proyectos que no podía publicar en la revista porque es que la revista no tenía las páginas pensadas para poder abrir de una forma concreta o para poder mostrar el proyecto de una forma concreta, ¿no? Entonces, bueno, esta es la portada que tenían anteriormente, ¿vale? Como podéis ver, hay un poco de caos visual, prácticamente los titulares en portada no se leen. Entonces, lo que hicimos nosotros fue intentar simplificar al máximo. La cabecera no la cambiamos porque es un elemento súper característico de esta revista y cambiar una cabecera de una revista hay que ir con mucho ojo. Yo en aquel momento yo no, o sea, le sugerí de mantener la misma cabecera. ¿Qué hicimos? Limpiamos la portada, colocamos todos los títulos en este rectángulo y lo que hicimos precisamente fue ampliarlo, darle más importancia, dejar solamente el título principal en la parte inferior y después también separamos la cabecera, ¿vale? Para que tuviese un poco más de aire, ¿no? Como había ganado más importancia la página, pues tenía que respirar un poquito más. En las páginas interiores, este es el resultado final, ¿vale? Que lo que hicimos fue crear una revista más flexible, más moderna, que se adaptase con distintas tipologías de aperturas, tanto en los reportajes, distintas formas de poder presentar a los proyectos, con mucha más personalidad gráfica y que realmente la maqueta se adapte al proyecto y no al revés, que era lo que estaba pasando antes. Y ahora que os muestro un vídeo con el resultado final del proyecto. Better, faster, stronger. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, hour, work it never over. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Pues en febrero, de este año, Pilar nos invitó a la Madrid Design Week a presentar el proyecto en uno de los eventos en el barrio de Tetuán. Y bueno, para poder asistir a este evento creamos el vídeo que os he enseñado. Era bastante más largo, pero ahora os he enseñado una parte mucho más corta. Y nada, estábamos en un espacio con artistas, creadores, arquitectos, interioristas, ¿no? Y yo pensando, bueno, pues nada, iré allí, voy a conocer un montón de gente, haré un montón de networking, la revista tendrá visibilidad, ¿no? Bueno, saldremos allí, o sea, no con encargos, pero bueno, un poco esta era la idea, ¿no? O sea, pensad, lo que os he comentado al principio, esta revista para mí tenía que dar visibilidad al estudio, ¿no? Entonces, bueno, de una pequeña charla, enseñamos el vídeo, luego, bueno, estábamos Carla y yo, nos hicimos las fotos y tal, y nada, estábamos allí, hablamos con alguien, se acercó una chica, hablamos con Pilar, nos tomamos unos vinos
y nada, no pasó nada más. Así que nos volvimos en el AVE, gracias por su visita, y allí quedó todo. Yo de regreso la verdad que estaba bastante chof, porque dediqué mucho tiempo, mucho esfuerzo. Para mí esta revista era súper importante porque, como os he dicho, yo vengo de una, ¿cómo se dice? Saga, ¿no? De muebles, ¿no? Sí, una estirpe, bueno, sí, una familia de fabricantes de muebles en Barcelona, que teníamos tiendas de muebles en Barcelona, que habíamos ganado premios Delta, que estábamos en el CIDI, bueno, y teníamos una gran tradición de muebles, y para mí poder rediseñar diseño interior era como el colofón, ¿no? O sea, diseño editorial, interiorismo, o sea, esto ya era. Y bueno, yo le eché mucho, mucho, mucho cariño y muchas horas. Entonces, bueno, para mí fue como, bueno, un shock, ¿no? Y que no todos los proyectos tienen la visibilidad que esperas. Pero no pasa nada, ¿vale? Porque son cosas que pasan y tú siempre tienes que pensar que todo lo que has aprendido en toda la parte del proceso y no tienes que pensar lo que pasará al final, sino toda la parte del recorrido, ¿no? Sí que es verdad que al final Pilar pues, nos hizo un pequeño reportaje a doble página, ¿no? Con algunos de los proyectos que hemos hecho en el estudio, y esta fue su forma también de agradecer toda la dedicación y el amor con el cual hicimos este proyecto. Y ya está, ya vamos terminando. Este es el último proyecto que os voy a contar hoy. Es un poemario que se llama Circuito cerrado de vigilancia, de Maite Gómez Molina, para la editorial Cielo Santo. Entonces, este poemario refleja el malestar de la juventud, que hoy en día, que está en parte deshumanizada, ¿no? por todo lo digital, ¿no? Cómo se está construyendo su propia personalidad precisamente a través de este mundo digital, ¿no? Entonces, nosotras desde el estudio lo que quisimos hacer es ver un poco dónde estaba esta línea, ¿no? De lo analógico y lo digital, ¿no? Esta frontera, cómo se dibujaba o cómo se desdibuja, ¿no? De lo material a lo digital. Entonces, empezamos a jugar un poco con el escáner del estudio, poniendo papeles, creando estas partes más matéricas, ¿no? Como queriendo tocar la tipografía, ¿no? Mezclando esta parte más analógica y la parte más digital, a nivel cromático también, ¿no? Usando estos colores más tierra, con los colores más vibrantes como el azul, y al cliente no le gustó nada, o sea, nada. Y pues nada, pues volvimos a empezar. Entonces, ellas nos decían, son dos chicas de Madrid, y nos decían, no, es que nosotros lo que tenemos en mente, ¿sabéis estos circuitos que hacíamos en el cole, ¿no? El circuito con el interruptor y el circuito paralelo en serie, esto tenemos en mente. Y yo, bueno, pues nosotras, sí, pero bueno, entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar con la idea de circuito cerrado, ¿no? Pero ellas realmente lo que querían era esto. Es que esto nos gusta, queremos ir por aquí, ¿no? Vale, pues, bueno, continuamos trabajando y aquí ya empezamos a plantear cosas más directas, ¿no? a este mundo del circuito digital. Aquí te dije, no, que os habéis pasado, no, demasiado. Bueno. Como veis aquí en la portada, sí que utilizamos este color, ¿vale? Un poco que remite a lo digital, y luego para la tipografía utilizamos un color marrón, ¿vale? Pero que luego imprimimos con un Pantone metalizado, ¿no? Y aquí le daba un toque, bueno, bastante curioso. Para la tipografía utilizamos la Times Dot, que tiene los puntos de la I y la J sobredimensionados, que precisamente ya nos daban este toque, ¿no? Estos puntos de los interruptores, ¿no? que tenían los circuitos, y al final la portada quedó así, ¿no? Ya se rebajó todo y tal, y este es el resultado final. Aquí incluimos un stamping, ¿vale? en cobre, en color cobre, para enfatizar el tema del circuito.
Para los interiores, pues utilizamos un papel súper gustoso, la verdad, era la primera vez que lo utilizaba, es el Munken Print de Antalis, el white, en 80 gramos, que es, además yo estaba como muy preocupada porque no transparentase mucho, ¿no? Y la verdad que tiene una opacidad muy buena. Y bueno, para la parte del poemario, aquí sí que el cuerpo de texto lo trabajamos en un tamaño bastante reducido para crear esta lectura más íntima, ¿no? Entre el lector y el libro, generando unas interlíneas generosas, abundantes, fraccionando el poema, ¿no? Para crear estas lecturas mientras estás leyendo. Y luego los titulares, o sea, el título de cada uno de los poemas sí que tiene este toque que está como inclinado, no como este gesto, como que alguien los ha cogido y los ha torcido, ¿no? Ya que no nos dejaban poner la mano, pues al menos interveníamos en la tipografía de alguna forma. Luego, dentro de la publicación había una parte en prosa que sí que queríamos marcar este ritmo de tipo de lectura, y aquí hicimos el cuerpo de texto mucho más grande, cambiamos el sentido de la lectura, porque así nos permitía también aumentar el ancho y la columna de texto y crear una lectura más rítmica. Y ese es el final, el proyecto final. Aunque trabajásemos con un papel offset, el Pantone, bueno, respondió súper bien. El Pantone metilizado por estos fondeados que hicimos, la verdad que el resultado es súper bonito y muy gustoso. Y para las cubiertas, que no lo he mencionado, utilizamos, bueno, esas son algunas de las imágenes de los interiores. Veis aquí cómo respira, ¿no? y brilla este Pantone, y es un papel offset. Y para las cubiertas utilizamos una cartulina también de Antalis, el K-Color, de 300 gramos. Nunca la había utilizado, entonces, bueno, llega el día pues, que ya me llaman de imprenta, ya puedo ir a buscar los ejemplares. Nosotras trabajamos siempre intentamos siempre trabajar con empresas locales, y este proyecto lo imprimimos con No Punt Design, que ellas son unas chicas que ofrecen servicios gráficos y lo que hacen es subcontratar después a los distintos proveedores, ¿no? Entonces, bueno, ellas no habían visto el producto final, vamos allí, abrimos conjuntamente la caja, cojo el libro, lo miro, qué bien, que ha quedado el Pantone, en la portada funciona súper bien, el stamping, todo muy bien, todo correcto, las interiores, todo bien, todo muy correcto y tal. Dejo el libro encima de la mesa y de repente hace ñic y la cubierta se abre a 45 grados. Y yo, ¡ah! Por Dios, ¿qué es eso? Y digo, oye, Cinta, ¿pero eso qué? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué es? Y dice, ay, no lo sé, no lo sé. Y digo, empezamos a pensar el por qué había pasado, ¿no? O sea, ¿habéis puesto el papel a contrafibra? Y entonces, claro, las fibras no están partidas y recupera la forma. Dice, no, que hice yo la imposición y que no, que está bien tal cual. Ostras, es el papel, tiene demasiado gramaje, demasiado cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, hace que la cubierta se abra. Y claro, vamos a mirar el catálogo de Antalis, que lo teníamos allí, y solamente había dos opciones, 120 o 300. Digo, no, es correcto, 300. O sea, si solamente te da dos opciones. Yo además había hablado con la comercial de Antalis, con Ray, y sí, ella me había dicho, porque casi siempre cuando voy a utilizar un papel nuevo que nunca he utilizado, llamo al comercial, oye, ¿este papel para este producto funciona? Sí. Ostras, ¿será porque hemos hecho una solapa y hace que se levante? No era eso tampoco. Bueno, lo que pasó es que las cosas o sea, los procesos industriales a veces no funcionan, ¿no? Y a veces se provocan, hay errores, ¿no? Y aquí lo que pasó es que el hendido, que está en portada, se hizo en un hendido que se llama como medio hendido o semi-hendido. ¿Cómo? No sé. Bueno, pero que no es no es una máquina de hendir de verdad, que es como falso hendido, se llama, falso hendido. Como que es más barato hacerlo así. Total, que claro, pues no está hecho, el hendido no está hecho, entonces no corta las fibras. Y además este papel tiene las fibras súper largas, es muy densa, tiene mucha ánima. Bueno, pues pasa esto, que se abre, ¿no? Y claro, yo ya estaba esperando la llamada del cliente, ¿no? Porque siempre cuando nos equivocamos,
yo siempre doy la cara. O sea, a mí no me da miedo decir, mira, me he equivocado, lo siento, ha pasado esto, lo hablamos, llegamos a un acuerdo, ¿cómo lo quieres hacer? O sea, nunca me escondo, o sea, nunca obvio las llamadas de los clientes. Al contrario, siempre soy la primera en llamar. Cuando pasa algún error, siempre doy la cara. Las llamé y oye, mira, chicas, ha pasado esto y tal. Bueno, ellas cuando reciben el libro, pues no pasa nada, porque mira, lo pones así derecho y se aguanta de pie, ¿no? Porque para ellas, como van a muchas ferias y tal, pues para ellas pues fue como, pues al contrario, ¿no? Y yo pensando, por Dios, qué horror. Porque claro, tú cuando diseñas un libro, el hendido forma parte del diseño y no está. Entonces es como que, es que hay mucha separación aquí. No sé, y esto a mí me da toque, ¿no? Porque falta la línea, que está la línea pero no se ve. Y bueno, pues aceptar que el error y la equivocación forma parte de nuestra vida, pues sí. Y que cada vez que vayáis a imprimir algo, ¿vale? Pues aunque preguntéis, hagáis pruebas de color y tal, es que siempre pueden pasar cosas. Y yo tengo muchísima experiencia. Además soy una persona muy curiosa y pregunto siempre mucho y siempre me hago la tonta y lo pregunto todo y aún así aún me pasan cosas y me pasarán muchas cosas, ¿no? Pero bueno, un poco la conclusión es que os animo a saborear el fracaso. A mí cada una de estos fracasos, y tengo muchísimos más, ¿vale? Pero he intentado seleccionar como aquellos que fuesen un poco más, no sé, interesantes. Realmente me han ayudado, me han modelado como profesional, me han hecho que salga de mi zona de confort, me han dado un impulso y que me atrevo siempre a hacer cosas, ¿no? Y aunque me equivoque, pues no pasa nada. Pues das la cara, hablas con el cliente, somos humanos y bueno, que no sé, que es interesante, ¿no? Porque si no hay que estar en casa, no hacer nada por medio de equivocarte, pues no. Pues así que os animo a todas a salir de vuestra zona de confort y atreveros a equivocaros. Gracias.